Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Mara Castilla. Mara Fernanda Castilla Miranda nació en Jalapa, Veracruz, en el sureste de México, el 25 de junio de 1998. Mara creció con sus padres, Gabriela Miranda y José Alejandro Castilla, y sus dos hermanas, de las cuales la mayor se llama Karen y siempre fueron muy unidas. Sus familiares destacaron que desde pequeña, Mara fue una niña de excelente conducta y a medida que fue creciendo, mostró diversas habilidades académicas y deportivas. Cuando tenía 18 años, en 2016, quería hacer una carrera universitaria y tuvo que dejar la casa materna. Su anhelo era estudiar ciencias políticas en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, UPAEP, pero estaba ubicada a 175 kilómetros de su hogar. Eso implicaba hacer 2 horas y media de recorrido. El motivo del traslado fue que la carrera escogida por la joven no era ofertada en ninguna universidad de su ciudad natal. Además, su hermana Karen ya estaba instalada en Puebla, porque al igual que Mara, había escogido estudiar en este estado mexicano. Al salir de su terruño, Mara se alejaba de su familia, pero tenía el sueño de hacer de México un país mejor. Cuando todos los hechos que narraremos hoy sucedieron, en 2017, Mara era una joven de 19 años que cursaba el tercer semestre de Ciencias Políticas y estaba avanzando con muy buen pie en su formación para ser una profesional. De hecho, como era tan aplicada en sus estudios, había obtenido una beca en la universidad. La estudiante fue descrita por sus allegados como una chica alegre y sociable. Sin embargo, tenía un lado tímido y reservado con las personas que no conocía. Le gustaba hablar y divertirse con quienes pertenecían a su grupo de amigos más cercanos. En una entrevista, Gabriela, la madre de Mara, reveló que a la joven le gustaban mucho las películas de Disney. Comentó que le fascinaban las caricaturas. Los profesores de la Universidad Popular Autónoma de Puebla decían que Mara era una joven tranquila, seria y responsable. Una de las docentes de Ciencias Políticas aseguró que nunca se metió en problemas o generó algún tipo de inconvenientes durante las clases. La relación con otros estudiantes también era buena. Muchas de sus compañeras de universidad la consideraban seria y tranquila. De hecho, Mara tenía la habilidad para hacer equipo incluso con estudiantes que no conocía previamente. En una de las materias que era compartida con alumnos de otras carreras, la joven demostró capacidad para integrarse y culminar sus tareas con el equipo. Todos destacaron su temperamento tranquilo, responsabilidad y buena conducta. Estos comentarios de sus compañeros de estudios los hicieron en una conversación con el periódico Central en 2017. Todos insistieron en que la muchacha solo se dedicaba a sus estudios, por eso era becaria. Si bajaba su rendimiento académico o se metía en problemas, perdía la subvención. Mara era también firme en sus convicciones y luchas sociales. Debido al alto índice de violencia contra las mujeres en México, participó en una protesta por redes sociales en mayo de 2017 por el asesinato de la joven Lesbi Berlín Osorio, de 22 años.
Los participantes de esta manifestación virtual difundieron en varias aplicaciones de Internet la etiqueta #SiMeMatan. Bajo esta frase, las mujeres contaban las razones por las que podrían ser asesinadas en México, como usar vestidos cortos o asistir a bares y fiestas hasta muy tarde por las noches. Mara se unió a esta campaña contra la violencia de género y compartió un tuit que decía: #SiMeMatan es porque me gustaba salir de noche y me gustaba tomar cerveza. Si bien es cierto que Mara era una chica de buen comportamiento, también le gustaba pasar buenos ratos con sus amigos. Estaba en una edad donde las fiestas son lo cotidiano, y ella asistía cada vez que sus estudios se lo permitían. Fue así como el jueves 7 de septiembre de 2017, Mara y sus amigos decidieron salir a divertirse. Se reunieron primero en el bar Abolengo, donde se realizó la fiesta de bienvenida para los nuevos alumnos. Luego decidieron ir a Container City, pero no les permitieron entrar porque el lugar estaba lleno. Terminaron en el bar The Bronx, ubicado en San Andrés Cholula, en Puebla, donde finalmente permanecieron. En 2 videos de seguridad del centro nocturno, se observa que Mara salió efectivamente con sus amigos, pero también estaba acompañada de un joven, del que se despidió al salir del establecimiento. En la madrugada del 8 de septiembre, cuando el grupo salió del bar, todos fueron abordando los autos de sus compañeros. La idea era que los conductores trasladaran a sus amigos hasta sus casas, pero ese plan inicial no resultó, porque poco después de estar circulando, fueron detenidos en el punto de control policial que realizaba pruebas de alcoholímetro. Los agentes policiales no dejaron que los chicos siguieran conduciendo porque habían bebido más de lo aconsejable. Mara llamó a Karen para notificarle la situación, y su hermana le dijo que regresara a casa en taxi, como había hecho otras veces. Otros jóvenes se comunicaron con sus familiares para que los recogieran. Aproximadamente a las 3:30 de la madrugada del 8 de septiembre, Mara solicitó una unidad a través de la aplicación Cabify para volver a casa de una manera segura. Antes de abordar el taxi, Mara le envió un mensaje de texto por WhatsApp a su hermana Karen, informando que estaba abordando el vehículo Cabify. El automóvil que recogió a Mara era un Chevrolet modelo Sonic, conducido por Ricardo Alexis Díaz, de 20 años de edad. Su destino era la colonia Torres Mayorazgo, donde estaba el apartamento que Mara compartía con Karen. El recorrido que tenía que hacer el chofer era de 15 kilómetros, aproximadamente 22 minutos, a un costo de 61 pesos, equivalentes a $4. Entretanto, Karen se quedó dormida esperando a su hermana. Al despertarse, la llamó, pero la chica no contestó. Así que decidió escribirle un mensaje de WhatsApp, pero tampoco respondió. Para ese momento, ya la angustia se había apoderado de Karen, porque no era usual que Mara dejara de comunicarse. Se le ocurrió la idea de pedirle a los agentes de seguridad de su edificio revisar las cámaras de vigilancia, y observó que el Chevrolet Sonic de Cabify sí llegó al lugar. También se observa que se encendieron por unos minutos las luces internas del automóvil, pero la joven de 19 años nunca se bajó del vehículo. El taxi estuvo estacionado allí aproximadamente 40 minutos y luego se fue. Karen revisó su correo y encontró allí la factura del servicio de Cabify con los datos del recorrido y del conductor. Desesperada, se comunicó con el chofer para preguntarle qué había pasado con su hermana y por qué no había llegado a la casa. Ricardo le respondió que dejó a la joven a la entrada y ella se bajó. También le comentó que en el lugar había 2 autos más, entre ellos una camioneta negra, y que él desconocía si ella se había subido a uno de ellos. Según Ricardo, durante el trayecto, Mara conversaba por teléfono con una persona. Cuando llegó el mediodía, Karen decidió informar a su madre que Mara estaba desaparecida.
Al escuchar la noticia, Gabriela decidió viajar de inmediato a Puebla para buscar a su hija. Ese mismo día, la familia realizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Según la aplicación Cabify, Mara completó su recorrido desde el bar The Bronx hasta las Torres de Mayorazgo. En este sentido, es importante aclarar que la familia tuvo que librar una batalla para obtener la información de la empresa Cabify, que alegaba razones de privacidad de su cliente y se resistía a suministrar los datos del viaje de Mara la madrugada del viernes 8 de septiembre. En redes sociales, la familia cuestionó a la empresa y la acusó de no querer dar los datos, no por resguardar la privacidad del cliente como decían, sino para encubrir a Ricardo, el conductor. Señalaron que Cabify intentaba cubrirse las espaldas y por eso no cooperaba con la investigación de la desaparición de Mara. Finalmente, la presión surtió efecto. En medio de la búsqueda de datos del conductor, los allegados a Mara descubrieron también que Ricardo tenía 2 perfiles en redes sociales, uno de ellos con una identidad falsa. Los investigadores policiales presumían en ese momento que Mara se quedó dormida y el chofer de Cabify, en vez de despertarla o buscar ayuda con la seguridad del edificio donde vivía la universitaria, decidió llevársela. El viernes 8 de septiembre en la noche, Ricardo se presentó ante la policía para ofrecer una declaración voluntaria. Aseguró que fue la propia Mara quien le pidió dejarla unos metros antes de su domicilio, y agregó que ella después se fue en una camioneta negra que la esperaba. Ese día no fue detenido. Desde el inicio de su desaparición, el padre de Mara, José, sospechaba del conductor de Cabify, pero pensaba que había vendido a su hija o la tenía en cautiverio. Incluso la fiscalía no descartaba la trata de personas en el caso de la alumna de la UPAEP. José se dedicaba al comercio y la construcción. En sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, descartó por completo que Mara estuviera secuestrada, porque no lo habían llamado para pedir dinero a cambio del rescate de su hija. El sábado 9 de septiembre, la empresa Cabify emitió un comunicado en el cual aseguró que el conductor del auto se presentó a declarar de manera voluntaria ante el Ministerio Público. Pero mientras ellos lo hacían ver como un colaborador con la justicia, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General, Ricardo no había hecho otra cosa que mentir en sus primeras declaraciones. El sábado 9 de septiembre, familiares de Mara revelaron que recibieron 2 llamadas, una del teléfono de la estudiante desaparecida y otra de un número desconocido. Les dijeron que la joven estaba bien y les cortaron la comunicación. En entrevistas concedidas a televisoras locales, la madre de Mara confirmó que recibió las llamadas de un extraño, quien no le pidió rescate por su hija, por lo que temía que fuera víctima de una banda de trata de personas que se dedican a explotar a las mujeres. Luego de 2 días de investigaciones, el domingo 10 de septiembre, la Fiscalía de Puebla indicó que el celular de Ricardo y el de Mara estuvieron en los mismos lugares, incluyendo el domicilio del conductor de Cabify en el estado de Tlaxcala. Al mismo tiempo, revelaron que el sujeto apagó su teléfono, quizás en un intento de no dejar rastros de sus movimientos. El lunes 11 de septiembre, la Fiscalía determinó que las declaraciones de Ricardo eran contradictorias y tampoco correspondían a los videos captados por las cámaras de seguridad en la zona cercana al domicilio de la joven. Las autoridades emitieron una orden de captura contra Ricardo por el delito de privación ilegal de la libertad de Mara. Con los datos obtenidos a través del sistema de localización satelital de los dispositivos telefónicos, las autoridades poblanas trazaron entonces varias rutas que pudo haber seguido el taxista. La más lógica era el periférico ecológico, que lleva kilómetros adelante a un paraje cercano a Santa María Xonacatepec.
Ese mismo viernes llegó a la zona de Santa María Xonacatepec una brigada de 100 agentes de la Procuraduría local para un rastreo del terreno. Ese día no hubo éxito, pero las labores se reanudarían al día siguiente. Pese a que hasta ese momento no se habían encontrado rastros de Mara, las autoridades tenían suficientes indicios de que el conductor de Cabify estaba involucrado en su desaparición. Ricardo fue detenido el martes 12 de septiembre en su lugar de residencia, en Terrenate, Tlaxcala. El GPS del teléfono de Mara llevó a dar con la dirección exacta en donde se escondía el chofer. En la vivienda del sospechoso hallaron pertenencias de la estudiante, incluido su teléfono móvil. Ricardo nunca aceptó su culpabilidad. El jueves 14 de septiembre, los funcionarios policiales se mostraban preocupados porque se cumplieron 6 días de la desaparición de Mara, y aunque tenían al taxista bajo arresto por el delito de privación ilegal de la libertad, aún les faltaba un elemento fundamental del caso: el cuerpo. El viernes 15 de septiembre de 2017, la investigación tuvo un giro tan inesperado como trágico. Aproximadamente a la 1 de la tarde, tras horas de búsqueda en una hondonada, hallaron el cuerpo de Mara, envuelta en las sábanas bordadas con el logo del Motel del Sur. Tras haberse suspendido en 2 ocasiones, ese día se había reanudado la audiencia de imputación de Ricardo Alexis por el delito de privación ilegal de libertad de la universitaria. El hallazgo se produjo mientras se celebraba el acto, y los familiares de Mara recibieron la terrible noticia al salir de la Casa de Justicia. En su cuenta de Twitter, el gobernador, Antonio Gali, envió su pésame a los padres y demás parientes de la joven, y aseguró que el responsable pagaría por el crimen. Posteriormente, el funcionario informó que revisarían los permisos de Cabify con los que elaboraba la empresa en Puebla y las medidas de seguridad que tiene para la contratación de sus choferes. El sábado 16 de septiembre, el entonces fiscal, Víctor Carranca Bourget, informó que la autopsia reveló que Mara recibió varios golpes. Fue abusada sexualmente y estrangulada en la habitación 25 del Motel del Sur. Ricardo fue trasladado al centro penitenciario San Miguel, acusado de homicidio con el agravante de género, es decir, feminicidio. El cuerpo de la joven fue entregado a sus familiares el sábado 16, quienes le dieron el último adiós en su natal Veracruz. El cortejo fúnebre llegó a las 10:55 de la mañana a la parroquia María Madre en Jalapa, donde se ofició la misa. Llegaron también 2 camiones cargados de flores. Todas ellas eran de amigos y familiares, quienes en su mayoría vestían de color negro y lucían gafas oscuras. La joven fue velada en la funeraria Bosques del Recuerdo y sepultada en el panteón del mismo nombre. En medio de desgarradoras expresiones de dolor e impotencia de sus seres queridos. El domingo 17 de septiembre se dieron a conocer los resultados de la prueba de ADN realizada al cuerpo de Mara Castilla. Se confirmó que el chofer de Cabify, Ricardo Alexis Díaz, fue quien agredió sexualmente y asesinó a la joven estudiante de Ciencias Políticas. Como parte de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, se procedió a clausurar el establecimiento The Bronx, en el que estuvo la estudiante de la UPAEP, Mara Castilla, entre la noche del 7 de septiembre y la madrugada del 8 de septiembre. Se determinó que el grupo estuvo en el lugar hasta las 4:30 de la madrugada, cuando el horario permitido es hasta las 3. En los días sucesivos, la Fiscalía reveló otros detalles del caso de Mara. Al obtener los registros del GPS del auto conducido por Ricardo, se determinó que al irse del frente del edificio, se dirigió a un negocio de nombre Oxxo donde compró cigarrillos.
Minutos después, dio una vuelta en U para circular por la misma avenida Sur 11. Más adelante, cambió de ruta nuevamente y dio una segunda vuelta en U. Ya rondaba el Motel del Sur, ubicado a tan solo 3 minutos de la residencia de la estudiante. Finalmente, decidió entrar al motel con Mara dormida. En el Motel del Sur, se podía entrar con el auto hasta la habitación, pero Ricardo decidió salir del vehículo para pagar, y así quedó registrado en las cámaras del lugar. Un empleado se acercó para levantar la pequeña barra de acceso y trató de observar dentro del vehículo. Era su trabajo. Miró e intentó ver lo que había en el interior, pero los vidrios laterales polarizados se lo impidieron. Tras salir del motel aproximadamente 2 horas después, Ricardo se dirigió hacia la autopista México-Puebla. Después regresó a la ciudad. La fiscalía averiguó que el taxi que manejaba Ricardo lo había comprado de contado. El pago lo hizo el imputado apenas un mes antes de que entrara a trabajar en la plataforma y 2 meses antes del crimen del que fue acusado. Los investigadores también descubrieron que Ricardo fue detenido en una oportunidad por transportar gasolina robada. La información del antecedente de Ricardo fue usada para argumentar la revocación de la concesión de Cabify para operar en Puebla. Documentos en poder de Intolerancia Diario, obtenidos mediante una investigación con distintas fuentes, comprueban que el chofer obtuvo los demás requisitos solo 13 días después de comprar el automóvil. Y es que, a pesar de lo engorroso de cada trámite, logró que le expidieran la carta de no antecedentes penales el mismo día que se dio de alta en el Sistema de Administración Tributaria, SAT. Con dichos documentos que establece la ley, pudo llenar los requisitos para ser trabajador de una plataforma como Cabify. La madre de Ricardo, Erika Mercedes Ernestina López Rubalcaba, fue regidora suplente en la administración pasada de Yauquemecan, Tlaxcala, donde tenía el domicilio presentado en la factura del automóvil que conducía su hijo para trabajar en la aplicación de taxis. Se supo además que meses antes, Ricardo Alexis trabajó para la plataforma de taxis Uber, pero en Ciudad Juárez, donde fue dado de baja según la empresa por conducta inapropiada. La empresa Cabify dejó de prestar servicios en Puebla por varias semanas, luego de que la Secretaría General de Gobierno, CGG y de Infraestructura y Transporte, SIT, determinaran quitarle los permisos. Cabify había iniciado sus actividades en Puebla en febrero de 2016, luego de que se conformara la Ley de Transporte, donde se especificaron los requisitos en los que participó también Uber. El feminicidio de Mara sensibilizó y movió a México. Cuando se revelaron los resultados de las pruebas de ADN el 17 de septiembre, se inició una serie de protestas en varias ciudades. Los manifestantes reclamaban mayor seguridad y respeto a los derechos de las mujeres. Las protestas ocurrieron en Oaxaca, Puebla, Guadalajara, Cancún, Coahuila, Chiapas y la Ciudad de México. Al grito de "No fue tu culpa", "Nos están matando", "Vivas nos queremos", "Ni una más" o "Todas somos Mara", los manifestantes, la mayoría mujeres, exigieron a las autoridades hacer justicia por el asesinato de la joven veracruzana. Durante la marcha en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza políticamente más importante del país, la situación se tornó tensa durante las concentraciones cuando simpatizantes del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, insultaron a las mujeres que protestaban. También en redes sociales como Twitter, se hizo sentir la molestia por tantos asesinatos de mujeres. Los internautas usaron las etiquetas #Justicia para Mara y #No fue tu culpa para unirse a la campaña de protesta. En México, para 2017, según cifras oficiales, cada 24 horas ocurrían un promedio de 7 asesinatos de mujeres por razón de género.
Pero organizaciones civiles afirmaron que en realidad eran más los casos, pero que las fiscalías estatales las clasifican como homicidios, sin el cargo agravante que implica un feminicidio. El asesinato de Mara Castillo, de 19 años, fue la gota que rebasó el vaso. En Puebla, en su momento, era el caso número 58 de violencia de género, pero organizaciones civiles aseguraron que era el feminicidio número 93. El caso también desató una controversia contra el sistema judicial, que fue duramente criticado porque, supuestamente, las autoridades no cumplen la ley y no investigan las agresiones. En septiembre de 2020, en el tercer aniversario del feminicidio de Mara, su padre denunció que el proceso contra el conductor de Cabify y la demanda civil contra dicha empresa no habían tenido avances. Señaló que la Fiscalía General del Estado, FGE, actuaba con lentitud. En entrevista al medio Ángulo 7, José Alejandro Castilla lamentó que las últimas 5 audiencias fueron canceladas, la más reciente en abril de 2020, a causa de la pandemia de COVID-19, por lo que ni siquiera se había entrado de lleno al proceso a cargo de la Fiscalía General del Estado. Recriminó esa situación ya que él y su esposa viajaban de Jalapa, Veracruz, a la capital poblana cada vez que les decían que se iba a realizar una audiencia, al igual que sus abogados, quienes son de la Ciudad de México. Sin embargo, 5 minutos antes les informaban que estaba suspendida. El padre de Mara también denunció que la defensa de Ricardo Alexis tramitó 3 amparos, todos concedidos. Pero eso no cambia su situación jurídica, pues de hecho seguía recluido en el penal de San Miguel. Respecto a la demanda civil que presentaron contra Cabify, José Alejandro comentó que no había avances, ya que a 2 años de que se interpuso el recurso, tampoco ha tenido acercamiento del personal de Cabify, y mucho menos apoyo en el caso de su hija. Recordó que en este litigio contra la firma privada, registrada legalmente como Empresa de Redes de Transporte, ERT, se le exigió un pago por responsabilidad civil, indemnización por daño moral, así como un pago ejemplar que sirviera como antecedente para evitar que se repitan este tipo de casos. Dijo que la firma tuvo que haber realizado las pruebas de confianza a sus conductores, lo cual no hizo, ya que Ricardo había sido dado de baja de la plataforma Uber por diversas irregularidades, además de que es de Tlaxcala, cuando se supone que debía vivir en Puebla para trabajar en la empresa. Indicó que también aspiraban que le revocaran el permiso a Cabify para operar en la entidad a consecuencia del feminicidio de Mara, al considerar que no se le puede permitir que sigan trabajando cuando no garantizó la integridad de un usuario ni se preocupó por ver dónde estaba su chofer el día de los hechos. El 6 de abril de 2021, un tribunal de enjuiciamiento sentenció a Ricardo Alexis Díaz a 50 años de prisión y al pago de 300,000 pesos como reparación del daño moral por el feminicidio de la estudiante Mara Fernanda Castilla. Para cuando cumpla su condena, tendrá 74 años. José Alejandro Castilla, padre de la víctima, aseguró que las autoridades se quedaron cortas al no otorgarle a Ricardo la sentencia máxima de 60 años por el feminicidio de su hija. En entrevista en el programa El Custodio de Alcance Diario, con Patricia Corro y Gerardo Ramírez, el abatido padre afirmó que aunque la sentencia aún podría ser apelable por parte de la defensa de Ricardo, confía en que será inamovible luego de que presentaron las pruebas que lo inculparon. El padre de Mara también lamentó que a más de 3 años de la muerte de su hija, los feminicidios en el estado no han cesado. En 2021, 11 países de América Latina registraron una tasa igual o superior
a una víctima de feminicidio por cada 100.000 mujeres. Según las cifras del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. En esa investigación de la agencia internacional, México ocupó el segundo lugar en casos de homicidio agravado por razones de género, con un total de 1.015 víctimas. En el primer lugar estaba Brasil con 1.900 feminicidios. El sueño de Mara de hacer un mejor país no resultó como ella o su familia esperaban. Sin embargo, su muerte significó un antes y un después en la sociedad mexicana que aún lucha por generar políticas de transformación que protejan a las mujeres y detengan la violencia. El impacto del caso propició que se introdujeran algunos cambios en el marco legal. Así, a la Ley de Movilidad que regula a las aplicaciones de servicios de taxis como Cabify y Uber, se le hicieron varias reformas. Algunos de los cambios de esta ley incluyen el entrenamiento de conductores en temas de derechos humanos, violencia de género y discriminación, así como la integración de un botón de pánico y contacto de confianza del usuario. Cerca de 25 propuestas están siendo revisadas para mejorar estos servicios a los usuarios. Representantes de Cabify insisten en seguir diciendo, cuando se les pregunta por el caso de Mara, que gracias al sistema de monitoreo de sus vehículos y choferes, se pudo resolver este crimen. No obstante, la empresa trabaja en la creación de una asociación o comité de seguridad. Esta colaboración con otras plataformas de transporte privado busca el intercambio de información sobre conductores dados de baja o aplicantes no aceptados. A pesar de todas las mejoras, nada podrá devolverle a los Castilla a su amada hija. Solo queda seguir insistiendo en que ninguna precaución resulta suficiente ante los riesgos a los que están expuestas las mujeres, y en que sigan implementando medidas para que el miedo no sea el pasajero que las acompañe cuando viajan con extraños. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!